Buenos días. En primer lugar, quería agradecer al doctor García Campayo y a su equipo que hayan apostado e incluido esta temática del TDAH en este congreso. Lo que os voy a contar en los próximos 15 minutos deviene de un trabajo de investigación que hemos llevado a cabo entre la Universidad Jaume I de Castellón y la Universidad de Valencia, dirigida por los doctores Ausias Cebolla y Carla Colomer, y habla de cómo ha resultado de eficaz o no un entrenamiento específico de mindfulness en un grupo numeroso de familias. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, pero tenemos que empezar desde el principio, y es entender qué es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Es un trastorno de alta carga genética y muy hereditario. ¿Esto qué quiere decir? Que en torno al 80%, dice la literatura científica, que está involucrado. Es decir, tenemos un componente hereditario muy importante, motivado por distintos genes, que además depende de métodos de crianza y cuestiones perinatales. Si nos quedamos aquí, nos puede parecer un trastorno interesante, nos puede motivar a investigar, pero nos dificultaría bastante el entender por qué es un trastorno doliente, por qué es un trastorno que hace tanto ruido, por qué es opinable, por qué se ha hecho popular. Así que les pedí a las mamás, y digo mamás con toda la intención, porque seguimos necesitando padres que quieran participar en estos entrenamientos, les pedí a esas mamás de los últimos grupos de Mindfulness My Mind que me contaran qué eran para ellas vivir TDAH en sus casas. Y tuve bastantes testimonios de los que vamos a aproximar algunos conceptos. Recibir el diagnóstico supuso un shock para nosotros. Yo sabía que esas ausencias y faltas de concentración no eran porque era así, no eran normales. Sentía que éramos bichos raros. He tratado de justificar a mi hijo durante mucho tiempo, marcándolo incluso antes de que hiciera algo mal, para que pudiera parecer normal y no pensaran que era un maleducado y yo una madre despreocupada. Necesito que el colegio se implique más. Shock, bichos raros, parecer normal, sufrimiento constante, agonía. Esta sociedad no sabe cómo tratar a estos niños, continuamente me siento enfadada. Esto ya hace falta respirarlo un poquito más porque aprieta. Pero nos queda todavía el agente principal, el niño. ¿Qué supone para un niño tener TDAH? Así que le pedí a mis jóvenes que me contaran qué significaba para ellos tener TDAH. Es cuando quiero prestar atención a alguna cosa importante, pero me distraigo en otras cosas y cuando me doy cuenta es demasiado tarde. Para mí supone desconcentrarme continuamente. En el cole me controlo para no hablar, para acordarme de todo. Me cuesta hacer mis tareas y esto hace que esté nervioso. A mí tener TDAH me produce mucho nerviosismo y cuando mis papás me ven nervioso, ellos también se ponen nerviosos. Me resulta muy difícil concentrarme. En resumen, lo que tenemos es a niños y a familias que no tienen un sitio y que quieren ser lo que los demás quieren que sea para que el sistema les apruebe y se pelean con ellos mismos para llegar a esos hitos que la sociedad les pide. ¿Cómo se manifiesta esto en la escuela? ¿Cómo los profesores, que en el mejor de los casos tenemos a 25 niños por aula, cómo mantenemos las estrategias que necesitamos para trabajar con inatención, hiperactividad e impulsividad, que son tres de las manifestaciones de este trastorno? Es decir, la presentación del TDAH es un TDAH inatento, un TDAH hiperactivo o impulsivo, o aparece con una presentación combinada que tiene estos síntomas. Bien, pues un niño inatento en una clase es ese niño que está continuamente distraído, que cualquier motivo es muy interesante para perder la atención. Y es aquel niño que no puede prestar atención a los detalles y que por mucho que nos empeñemos en primaria en enseñarles el orden y lo bien que está el poner los números de los enunciados al lado del margen y poner colores y títulos chulos,
no lo pueden hacer, no lo van a entender. Y es ese niño que en un examen de matemáticas va a suspender porque no se va a acordar de que antes del paréntesis hay un signo negativo que le obliga a cambiar los números. Es ahí cuando los profesores tenemos que trabajar por competencias y no focalizar tanto en los resultados, porque en este momento esos niños no pueden llegar ahí. Tenemos que fasear las estrategias y las intervenciones. En el caso de la hiperactividad habla de un movimiento constante, de una actividad excesiva que no puedo controlar y porque eso molesta en una clase. Porque yo como profesor lo que quiero es que tú me entiendas y cuando estoy contando algo lo que quiero es que tú me atiendas y entiendo que me atiendas cuando estás callado y me prestas toda tu atención y tengo tus ojos y tus orejas conmigo. Si estás en continuo movimiento voy a sentir que no te estás enterando de lo que te estoy contando y te voy a pedir que pares y que seas de otra manera y no vas a poder hacerlo porque yo te sigo escuchando. En movimiento, pero te sigo escuchando. Y la parte de impulsividad es aquella en la que mi sentimiento, mi pálpito es poderoso y me pide hacer lo que quiero hacer en ese momento. Es decir, que si estoy en una clase y siento que quiero ir a coger el borrador, pues voy a ir a por el borrador y eso a ti como profesor no te va a gustar. O si estoy paseando con mi mamá tranquilamente y veo que un transeúnte lleva una bici rosa muy chula, voy a ir a por la bici rosa y eso va a provocar un conflicto en la calle, delante de todo el mundo y mi mamá me va a mirar al transeúnte, el transeúnte se va a cuestionar y todo esto va a provocar que además no viajes solo, porque además de TDAH, normalmente voy acompañado de una comorbilidad, de un trastorno de ansiedad, de la depresión infantil, muy importante en el caso de la presentación inatenta, por el peso del 60%. Voy a tener también una comorbilidad muy popular, la oposicionista desafiante, el TND, que normalmente conocemos en la escuela, y voy a tener también tics la mayoría de las veces. Y esto de los tics es muy importante. Porque cuando eres niño, cuando tienes 6 años o 7 y tienes tics, los niños no lo entienden. Tus amiguitos lo único que ven es que tú no estás haciendo lo que los demás hacen y que a ti te pasa algo. Te excluyen. Eres un grupo altamente sensible para el bullying. En definitiva, que los profesores no solamente vemos a niños con mochilas de libros, vemos con mochilas llenas de cargas vitales, con papás que arrastran, ¿no?, después de jornadas de trabajo, grandes esfuerzos escolares y a niños que realmente no pueden con todo lo que llevan dentro. Si agitamos en una coctelera esta falta de reconocimiento, ese querer ser lo que los demás quieren que sea, el rechazo, el bullying, la falta de comprensión, esto se rompe y lo que estoy rompiendo es una identidad. Estoy rompiendo un corazón, estoy rompiendo a un niño por dentro y es necesario intervenirlo. Y en este momento tengo 2 formas para intervenir, el apoyo farmacológico y la intervención psicosocial. Mindfulness entra dentro de esa terapia de tercera generación de intervención psicosocial. Ambos métodos, farmacológico y psicosocial, en este momento tienen grandes limitaciones. En el caso de la farmacología, tiene limitaciones porque dispongo de efectos secundarios que a veces no sientan bien y que me impiden continuar con la medicación. Es importante también porque en la adolescencia ya no me apetece tomarla y como decido, como tengo que tomar mis decisiones, muchas veces el 50%, según los estudios, en los adolescentes mayores de 15 años abandonan la medicación y tiene efectos, y es importante esa limitación del largo plazo, porque a día de hoy todavía no hay estudios suficientes que apuesten por la efectividad de la medicina en este campo a largo plazo. Seguimos necesitando estudios que nos digan que podemos. En el caso de psicosocial, la intervención es limitada porque cuando son pequeñitos la intervención más utilizada es la parental y con ese componente hereditario importante que hablábamos antes, a los papás que a su vez tienen TDAH les es difícil seguir estrategias para luego poderlas aplicar porque partimos ya de unas debilidades y lo que impera es el trabajo con el niño, el hacer una terapia individual y esos son recursos y son esfuerzos también para las familias. Entonces llegamos al punto de mindfulness y mindfulness es para mí una forma de intervenir desde la calma, desde el
tener la mochila al lado, reconocerla, aceptarla, permitirme soltar, ver que el sistema está ahí y yo tengo mi microsistema y juntos vamos a llevar lo que tenga que hacer hasta el final. Me va a permitir ser, voy a entender qué es lo que me pasa, no voy a cuestionarme por qué me pasa, sino, ok, esto es lo que yo siento, esto es lo que tengo y voy a ver qué herramientas me van a conectar con la efectividad, con lo que tengo que hacer para conectar, para tener mejor cohesión familiar, para que mi ámbito y mi entorno favorezcan que mi sintomatología vaya a favor. Entonces, ¿qué hicimos en la universidad? Bueno, pues dentro de Mindfulness supimos del programa MyMind, que como decía Miguel Ángel en su primera ponencia, es un programa específico que está creado a partir de un mix, por decirlo así, lo crea Susan Vogels en el 2008, y en ese mix que parte del origen MBCT, es decir, de la terapia cognitiva a través de Mindfulness, Susan lo que hace es incorporar la psicoterapia TDAH, incorporar la economía de fichas, incorporar ejercicios de yoga y desde ahí trabaja durante 8 semanas, hora y media con papás, mamás y papás, hora y media con niños, de forma paralela, es decir, los dos entrenamientos se suceden a la vez y dentro del trabajo personal considera aproximadamente 20 minutos de trabajo diario por parte de las mamás, papás y por parte de los niños. Es decir, que no solamente hay un trabajo intersesión, sino que todos los días se les enseña a trabajar desde casa y hacer la sentadita obligatoria para que sigamos adelante y que después de esas 8 semanas los resultados ya estén incorporados como un estilo de vida. Es decir, el objetivo ya no es solamente para MyMind reducir la sintomatología, favorecer el funcionamiento ejecutivo, garantizar una cohesión familiar, sino incorporar mindfulness en su vida diaria como una alianza. Y esa estructura de sesiones de las que os hablaba, sobre todo lo importante es que en el caso de los papás, de esas 8 semanas, al menos 5 están dedicadas a trabajar por el estrés, por y para el estrés. En el caso de los niños se trabaja con ejercicios de yoga que les encanta porque les hace sentirse capaces, que pueden llegar a hacer esas figuras, aparte de sentir muy bien el cuerpo y hacer muchos ejercicios que les sirven para reconocer sus emociones, para reconocer esa hiperactividad, esa inatención, ese sufrimiento y a partir de ahí ver cuál es la manera, qué es lo que le ofrece Mindfulness para respirar y volver de nuevo a la calma. Es decir, enseño al niño a darse cuenta para a partir de ahí poder corregir, darle una herramienta y que esa herramienta funcione. Hasta ese momento las evidencias del programa MyMind nos hablaban de sí es eficaz en reducir la sintomatología, sí es eficaz en funcionamiento ejecutivo, sí es eficaz en dificultades y problemas conductuales y es eficaz en el estrés parental. Así que dijimos, bueno, pues vamos a por ello, vamos a probar si efectivamente, cambiando el entorno, es decir, MyMind está implantado en la universidad, en Ámsterdam, también hay mucha investigación con MyMind en Toronto, en Canadá. Bueno, pues nosotros dijimos, vamos a ver si la población española también puede beneficiarse de esta herramienta y como objetivos tuvimos 4. Síntomas nucleares, es decir, en la inatención y la hiperactividad se ven modificadas por un entrenamiento. El funcionamiento ejecutivo, que tantas veces necesitamos herramientas para incidir, ¿no?, en esa impulsividad y en esa memoria de trabajo. MyMind ha sido efectivo, funciona en cuanto a reducir esos problemas de conducta que os hablaba al principio y de cara al estrés parental, que es tan importante para que desde la calma yo pueda realmente enseñar, ¿tiene sentido? Bueno, pues hicimos un estudio con rigor, porque hemos dispuesto de un grupo de control, es un estudio aleatorizado. Un grupo de control quiere decir que en nuestro caso conseguimos trabajar con 30 familias, que a lo mejor el número os parece muy poco, pero a nivel científico para este tipo de investigaciones es una muestra muy, muy importante. Yo creo que es de las más altas, porque normalmente las investigaciones hablan de 12, 14, 15, 25 las más altas. Nosotros hemos podido llegar a 30 familias. Esas 30 familias ha sido el azar quien ha decidido quién va a hacer el entrenamiento y quién va a estar esperando, por decirlo así, como en lista de espera, mientras esas personas trabajan en entrenamiento, hay otras personas que no han recibido nada y vamos a mirar a ver si funciona. Y hemos empleado
bastantes instrumentos de medida, de los cuales os voy a presentar Conners, Parental Stress, Parental Scale. Y os cuento, Conners 3P es una medida de lo que percibe la familia respecto a esa inatención, a esa hiperactividad. El estrés parental y el estilo de parentalidad, es decir, la forma en la que yo educo a mis hijos interfiere para que esa sintomatología vaya a favor. Y en el caso de los peques hemos trabajado con WISC para letras y números, en el caso de la memoria de trabajo, con ENFEN y con NEPSI para medir la interferencia y la inhibición. Bien, pues nos vamos a los resultados. Síntomas nucleares, inatención, hiperactividad. En estas gráficas es importante que sepamos que el grupo MyMind, el que ha recibido el entrenamiento, es el azul y el grupo de control es el naranja. En estas gráficas lo que importa, lo que estamos midiendo es la problemática, con lo cual la dirección que tenemos que ver es que vayan hacia abajo. Y en ambos grupos, inatención e hiperactividad, incluso saliendo de orígenes muy parecidos, tras el entrenamiento de esas 8 semanas, hay modificaciones importantes en esa sintomatología. Vamos a ver funcionamiento ejecutivo, memoria de trabajo, inhibición, interferencia. Bien, pues en estas 3 la intervención MyMind es significativa, es decir, no se debe al azar. Realmente el entrenamiento ha sido eficaz en esas 8 semanas para todas esas 30 familias y vemos que favorece. Aquí las direcciones de memoria de trabajo y de inhibición estamos midiendo rendimiento y, por tanto, la dirección buena es hacia arriba. En el caso de funcionamiento ejecutivo estamos midiendo problemas y la dirección interesante es que baje hacia abajo. Bien. ¿Problemas asociados? Pues como vemos, estamos hablando de problemas, nuevamente la dirección que nos interesa es que sea la más bajita, tanto en problemas de conducta como en learning problems, problemas de aprendizaje, como en relaciones sociales, que es muy importante, la interacción con los niños, influye o no influye, también nos ha sido positiva. Y en el caso del estrés parental tenemos de nuevo intervención significativa. ¿Con esto qué queremos decir? Que finalmente MyMind resulta eficaz para trabajar el funcionamiento ejecutivo con solo 8 semanas. MyMind resulta eficaz para trabajar el estrés parental. Y si tengo estrés parental y funcionamiento ejecutivo, realmente he iniciado el proceso del cambio. Tengo los 2 factores más importantes que me van a permitir que todo lo demás se dé. Porque si yo como papá puedo adelantarme a esa reacción que tú como niño me estás mostrando, la puedo entender y adelantar mi respuesta sin reaccionar, voy a ser el mejor espejo que tú necesitas. Voy a darte una respuesta que a ti te sirva después para aprender, para que la puedas integrar. Las limitaciones que nos hemos encontrado en esta investigación es que no hemos podido contar con el feedback de los profesores, de las familias o de los alumnos. Sí que hemos tenido feedback chiquitito, es decir, aquel que voluntariamente le ha comentado a la familia, oye, pues sí, efectivamente, MyMind se nota, tu niño está mucho mejor. Bueno, pues eso lo hemos recibido, ¿no? Pero no hemos contado con, a nivel test de la manera en la que nos hubiera gustado. La invitación, ¿cuál es? Pues la invitación es a crear el programa MyMind desde el aula, a ver de qué manera lo podemos adaptar y ver si favorecemos la inclusión, ver si favorecemos el rendimiento académico en positivo y ver si conseguimos realmente lo importante que es el éxito vital. Pero, bueno, yo lo que os he contado me lo podía haber inventado. Puedo haber hecho estas gráficas y haber favorecido que vayan a favor, ¿no?, de lo que os estoy contando. Entonces, realmente lo importante es lo que cuentan las familias del principio, cómo se ven después de 8 semanas. Y lo que nos cuentan es, he sentido paz, ahora sé que mi calma es su calma. Y esto es fundamental porque el papá realmente es el mago, el que consigue que el hijo cambie y que ese entorno se vea favorecido. No soy la misma que empezó. Reconozco mi cuerpo y sus avisos y si lo reconozco me puedo frenar y emitir respuestas más reflexivas, más favorables. Me he dado cuenta de que la posibilidad de cambiarlo todo está en nosotros mismos. En definitiva, lo que hemos conseguido es que la comunidad educativa, que está formada por los papás, por los profesores y por el alumno, vuelva a recomponer ese corazón que estaba destrozado en un principio y hemos conseguido que vuelva a latir fuerte y que ese propósito de vida que han venido los niños a hacer lo puedan llevar a cabo desde la autenticidad, desde el ser, desde la genuidad. Os quiero agradecer que me hayáis escuchado, que estéis aquí y, sobre todo, quiero agradecer a mis maestros Carla Colomer y Ausa Estebolla, a Pau y a Marcos, que son mis pequeños hijos, ya adolescentes, y son los que me han llevado hasta aquí. Muchas gracias a todos.